Ya, me avisa. Muy buenas tardes, queridos profesores. Somos el grupo 2 de la Universidad Bolivariana. En este momento estamos con el abogado Andrés Fernández, el cual se va a presentar a nuestro grupo y a la universidad para hacerle ciertas preguntas que tenemos sobre la materia de comunicación. Siga, abogado. Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Fernández García. Tengo matrícula profesional 07-2008-108 del Foro de Abogados del Oro y mi experiencia profesional son 14 años en el libre ejercicio de la profesión. Entonces, abogado, mire, la primera pregunta que le voy a proceder a preguntar, ¿por qué es importante que haya una buena comunicación en el ámbito profesional? Con su propia palabra. Bueno, en el ámbito profesional siempre es la parte fundamental para un abogado poder expresarse bien tanto en los juzgados como en los futuros clientes o inclusive en las empresas públicas o privadas que uno pueda ayudar. Creo que es la parte primordial, la comunicación, inclusive no solamente verbal, sino también puede ser la no verbal, como escrituras, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp. Es una parte fundamental, yo diría un 80 o 90% del éxito de un abogado. Ya entendido, abogado. Otra pregunta. ¿Qué estrategia o habilidad usted utiliza para el logro de una buena comunicación efectiva en el contexto de las actividades laborales con sus compañeros? Compañeros de trabajo o clientes, según veo la pregunta. A ver, lo principal, al menos lo que yo utilizo, es hablar con la verdad a los clientes, sea cual fuera la dificultad que tengamos en un proceso judicial. Lo más importante es siempre decir la verdad y decir los tiempos. Normalmente, a veces yo suelo exagerar los tiempos. Por ejemplo, les suelo decir que un proceso judicial va a durar 1 año, 8, 9 meses, y a veces lo cumplo en menos tiempo, y ese es un parte del éxito porque el cliente está esperando un tiempo mayor, y cuando yo le digo que a los 6, 5 meses, 4 meses ya hemos resuelto su problema, el cliente obviamente no tiene ese apuro, esa interés de estar esperando qué es lo que va a suceder. Eso comporta a los clientes. Conforme al trabajo, la comunicación importante con tus compañeros de trabajo, si en mi caso con mis asistente o asistente cuando yo estaba unido con mi hermano y éramos un solo estudio jurídico, lo más importante es comunicación por WhatsApp, correo electrónico y estar siempre diciendo lo que pasa. Por ejemplo, en los juicios siempre uno tiene que estar diciendo cómo va el avance de cada proceso judicial y qué es lo que mi asistente tiene que hacer hoy en la mañana mientras yo llego, asimismo en la tarde, y cuáles son las actividades que se hicieron en el día. O sea, la comunicación con un asistente, con un compañero de trabajo en el área del derecho es fundamental porque los procesos judiciales tienen que avanzar. Tenemos que estar comunicados siempre en dónde está el asistente, qué es lo que está haciendo, qué es lo que queremos que haya prioridad, porque normalmente uno en el libre ejercicio tiene como 10 o 20 clientes. Entonces esos 20 clientes quieren en el mismo momento todo, pero hay que saber priorizar cuáles podemos hacer en el día. Digamos que diría que usted tiene una agenda para atender a cada cliente. Digamos que esa sería la estrategia. No siempre, o sea, siempre hay que tener una agenda y un orden, más que todo el orden y la disciplina de cumplir todos los días. Por ejemplo, yo en la mañana, los días lunes, imprimo un informe que se llama, que son todos mis procesos judiciales y cómo están. Asimismo, en ese informe tengo todas las audiencias y tengo un pizarrón en donde pongo todas las audiencias y las prioridades de la semana, o sea, qué se va a cumplir en la semana, porque tenemos que tener metas. Si no llegamos a una meta, en un pizarrón está aquí, esta meta tenemos que cumplir hasta el viernes, de lunes hasta el viernes y así. Y si no la cumplimos, ponerla a la otra semana, pero no puede ir más de 2 semanas, porque si no, no es una meta. Entendido, abogado. Entonces la compañera Araceli procede a hacerle las preguntas que ella tiene que hacerle. Abogado, ¿cómo valora la escucha activa para el logro de una comunicación efectiva? ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan con relación a la escucha activa en su campo profesional? Ya.
Creo yo que lo más importante en el campo profesional es siempre estar pendiente de lo que el cliente quiere. Aunque muchas veces los clientes, les va a pasar a ustedes, muchas veces los clientes les piden cosas que no se pueden hacer, que moralmente no se puede hacer y que legalmente tampoco. Entonces, por ejemplo, lo más recomendable es a un cliente decirle la verdad: ¿sabes qué? Esa situación, el abogado Andrés Fernández no lo hace, o no se debe hacer, porque luego va a haber un problema, ¿no? Por ejemplo, esconder un proceso judicial que ya ahora no se hace, no se ve, pero antes era lo que primero se veía, ¿no? Entonces son cosas que uno no puede asesorar. Nunca un abogado puede asesorar lo legal. Por ejemplo, comprar facturas. Yo también hago tributario. Usted no le puede decir a un cliente: vaya y tengo un problema de impuestos y compre facturas de personas fantasmas, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Le va a generar un problema mucho más grande que el que les estás preguntando. Entonces siempre hay que estar pendiente de lo que se pueda asesorar en base a la verdad. Por ejemplo, un contrato de laboral. Usted no le va a decir a una persona: ¿sabes qué? Estén trabajando a alguien y no le pagues los décimos, no le hagas esto, hazle un facturar, por ejemplo, hazle facturar para que no haya relación laboral. Todas esas cosas uno tiene que asesorar bien, porque facturar después le puede generar un problema mucho más grave cuando vaya a un juzgado. La siguiente pregunta, abogado. Refiera a un ejemplo de su experiencia profesional donde ha logrado procesos comunicativos eficientes y otro donde no lo haya logrado. A su juicio, ¿cuáles fueron los factores que influyeron en estos resultados? A ver, hay dos cosas que me han sucedido recientemente. La primera, en un proceso judicial que yo hice en una queja ante la Superintendencia de Compañías. Lo más importante es cuando el cliente confía en uno y tiene esa fe, como quien dice, ciega, de continuar hacia adelante, pase lo que pase, las dificultades que pase. Eso es lo más importante, que uno tiene que, o sea, los clientes tienen que aprender a confiar en uno. Pero hay otros que, por ejemplo, en ese caso se lo resolvió en 2 meses a favor de nosotros. En cambio, estoy en otro proceso tributario en donde hay una comunicación poco efectiva con mi cliente. Como se puede decir, mi cliente es un poco nervioso, tiene un problema tributario grave y ese nerviosismo hace que pregunte a uno o a otro abogado. Entonces, lamentablemente, uno como el abogado de libre ejercicio va a tener que pasar todas estas cosas. Va a tener que, ella va a consultar al uno, consulta al otro. Entonces, ningún abogado va a tener ningún criterio igual, parecido. Puede ser que el camino sea idéntico, pero a la final es cada quien escoge cómo va su rumbo. Entonces, eso yo creo que probablemente, ojalá no quiero llegar al fracaso, porque estoy nadando contra corriente, pero es más por la propia personalidad del cliente, más no con la uno, porque uno no va a cambiar la personalidad, ni le va a cambiar la personalidad a ellos. O otra cosa que ustedes no deben hacer en la comunicación efectiva, por ejemplo, el tema, no debe haber faltas de respeto entre usted y su cliente, jamás. Nadie tiene que gritarse. Yo he asesorado políticos de toda clase, ¿no? y uno de los políticos no puede uno gritarse o estarle faltando el respeto. Eso es también un problema en la comunicación que a la postre va a generar un mal resultado. Entonces, eso también es parte de la comunicación. También eso de que hay que pedir a cada rato dinero para copias, dinero para una cosa, dinero para otra cosa. Entonces, eso va minando la comunicación, porque a decir: ay, el abogado es lo que quiere es dinero, cada rato dinero, no, cada rato dinero. Y el cliente se va cansando a la postre, porque dice: me va sacando de poco a poco. Eso creo yo que es lo que te da resultados negativos en la comunicación. ¿Otra pregunta? Ahí paso al siguiente compañero. No se lo escucha. Comunicación en su contexto laboral o profesional. No escuché la pregunta. ¿O me la puedes volver a repetir, por favor? Sí. ¿Cuáles son las principales barreras u obstáculos que limitan o influyen más en las fallas que se producen en el proceso de comunicación en su contexto laboral o profesional? Básicamente es lo que te digo. El nerviosismo del cliente y la falta de seguridad que ellos tienen. No la de uno, porque ahí es donde uno tiene que estar más seguro. La seguridad
en tu lenguaje corporal, en tu lenguaje verbal o comunicación no verbal es la principal, porque debes aprender a hacer que el cliente comience a creer en ti. Es un problema bastante, o sea, es bastante complicado, pero si no, ¿por qué? Porque los procesos judiciales lamentablemente duran demasiado. Administrativamente los procesos duran a veces poco, acciones de protecciones, esas cosas, pero la mayoría, juicios civiles, juicios penales, indagaciones previas, instrucción fiscal, etcétera, todo dura, todo tiene un tiempo. Entonces, mientras dure ese tiempo, lo más importante es mantener una comunicación de cómo va avanzando. Cada mes, cada 3 semanas puedes comunicarte con tu cliente y decirle, ¿sabes qué? Esto estamos ya cerca de la audiencia, estamos con los probatorios, los oficios entregados, citados, inscrita la demanda en un registro de la propiedad. Todo depende, no depende del procedimiento, del proceso. Okay. La otra pregunta es, valore cómo en su organización o en su ejercicio libre, como usted dijo anteriormente, cómo se maneja la comunicación mediada por la web. ¿Qué logros o limitaciones hay en ese sentido? A ver, en web te refieres a comunicación de redes sociales, WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando de todo este tipo de redes, ¿no? Soy un Todo global. lo que tenga que ver con Internet. Sí. A ver, eso es parte fundamental, por ejemplo. O sea, ahora con los nuevos implementos, por ejemplo, tú en WhatsApp ya le puedes enviar un contrato y es válido a tus clientes, o le puedes enviar información ya no por el correo electrónico, porque lamentablemente la gente no se está modernizando y todavía siguen con el tema de los correos electrónicos. O sea, sí se utilizan los correos electrónicos, pero ya cada vez menos. ¿Por qué? Porque la comunicación va avanzando más rápido. Entonces, muchas veces la gente quiere saber, o los clientes quieren saber de manera inmediata cómo está. Entonces, el WhatsApp es una herramienta fundamental, o sea, prácticamente no podrías vivir. Lo que nos pasó hace un año o hace unos meses, que se nos fue el WhatsApp, creo que 2 o 3 días, fue algo terrible, porque no había cómo comunicarnos, nos comunicábamos con mensajes de texto y era complicado, porque a veces, por ejemplo, yo estoy en audiencia, muchas veces estoy organizando el día a mi asistente. Como ahorita, por ejemplo, mientras estoy conversando con ustedes, también a veces estoy diciendo a mi asistente qué hacer, qué es lo que tengo que hacer. El correo electrónico, la web, el Facebook es fundamental, la comunicación para que ustedes se den a promocionar como abogados. Eso para mí es lo que me ha dado éxito. O sea, yo incluso pago ahí mi publicidad, hago mis videos, publico mis videos. Ahora con el TikTok también deberían utilizarse, ¿no? Porque cada quien utiliza el TikTok de acuerdo a lo que él conviene. Pero creo que las dos redes sociales ahorita líderes son Facebook y TikTok. Instagram ya no tanto, y Twitter cada vez pierde un poco más peso. Gracias, abogado. A continuación, mi compañero le va a hacer otra pregunta. ¿Qué recomendación usted daría para mejorar la comunicación en el ámbito laboral o profesional? Bueno, la sinceridad, como dije, o sea, si un cliente o un asistente o un compañero de trabajo se equivoca, lo más importante es reconocerlo de manera rápida. Porque muchas veces me ha pasado que a veces mi asistente se olvida de algo y me lo dice 3, 4 días después. Y eso a veces me genera un problema con el cliente, porque a veces el cliente no sabe que yo no, tampoco sé y no puedo solucionarlo. O sea, lo más importante es la inmediatez de la comunicación. Si se equivocó alguien, tener los pantalones de decir me equivoqué, inclusive hasta uno se puede equivocar. Y decirle al cliente inmediatamente, ¿sabe qué? Hay una situación en donde estamos equivocados en este camino, hay que cambiarlo y hay que seguirlo de otra manera. Eso es importante. Y eso nos va a pasar a todos, o sea, a no ser que no seamos seres humanos y a no ser que no hagamos nada para no equivocarnos. Pero la comunicación primaria es decir todo lo que está sucediendo y ser organizado en cómo hace su trabajo. Reuniones cada día, por ejemplo, yo hago todos los días reuniones, yo llevo, así sea 9, 10, 11 de la mañana que yo llegue, hay veces que tengo audiencia, hay veces que tengo que retirar, etcétera, cosas, y yo 11 de la mañana tengo que estar con mi asistente comunicándome a ver qué es lo que ha hecho en el día, qué es lo que va a hacer y qué es lo que tiene a la tarde, porque muchas veces yo, por ejemplo, hoy tengo una audiencia a las 2:30 y a las 4 tengo que estar en el Guau. Entonces, en ese lapso yo no voy a tener comunicación con mi asistente. Entonces, él ya tiene que saber qué es lo que va a hacer en el día para que él en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, me comunique cuáles son las cosas que han pasado. ¿Y por qué les digo a ustedes? Ustedes quizás no entienden ahora, están siendo estudiantes. ¿Por qué es importante los errores? Porque muchas veces los errores ni siquiera es de mi asistente,
sino de los funcionarios públicos que no pusieron un escrito, que no adjuntaron tal documento, que se les extravió tal cosa. Entonces, a veces no es ni de uno, pero uno tiene que solucionarlo en el momento. No podemos esperar 4 o 5 días para solucionar, porque depende de cómo la velocidad de lo que ustedes manejen el proceso para poder comer mejor. O sea, yo soy de los que normalmente un proceso judicial no lo hago durar mucho. O sea, tengo que estar ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Inclusive los que están en Guayaquil los estoy monitoreando de acá. La pregunta 8. ¿Qué sugerencia usted le puede ofrecer a un estudiante universitario como yo para lograr un adecuado manejo de comunicación profesional? Verás, normalmente lo que a mí me resultó, porque aparte de comunicación, perdón, aparte de mi profesión, hago algo de comunicación social. De hecho, tengo un título de comunicador social. Pero eso lo he ido practicando a poco. Por eso mejoro mucho en mi dicción, manejo mejor mi vocalización, los tiempos, y eso que ustedes practiquen, por ejemplo, grabarse en un celular mientras hablan para una audiencia, es muy bueno, porque así van pudiendo que las ideas vayan fluyendo de manera ordenada, porque muchas veces están en audiencia y yo veo que los abogados dicen las ideas de manera desordenada. Lo mejor es anotarlo, todo lo que te quieran decir en audiencia, e irlo practicando para que mejore su vocalización, porque aunque ustedes no lo crean, la vocalización, la dicción, lo que uno diga o no diga, es fundamental en un proceso ahora con la oralidad de todos los casos. No hay un solo proceso ahorita que no sea oral, excepto los administrativos, que en algún momento dado van a ir para la oralidad. Pero en la mayoría de los procesos, todos tienen que ver oralidad. Entonces, a practicarse, grabarse en un celular, así como estamos haciendo nosotros, grabar en un celular, hablar, decir 10, 15 minutos, o hay mucho en internet, ustedes pueden ver en YouTube, pueden ver mucho temas de oraciones me refiero a oradores, ¿no? De cómo orar, de cómo ir a hablar, de cómo se empieza el exordio, etcétera, ¿no? Hay varias fórmulas para poder hablar bien. Y eso es una de las fundamentales, porque un abogado todos los días va a tener que utilizar su voz. Y, por ejemplo, ahora yo tengo la preocupación de que un abogado, amigo mío, hasta perdiendo su voz porque tiene cáncer. Entonces, prácticamente la voz es fundamental, la comunicación verbal es casi el 90% de todo lo que ustedes vayan a convencer o no a un juez. Vayan a convencer no a un cliente. Ustedes se venden, inclusive, así como ustedes para comprar, para tener una novia, perdón, para tener una novia, ustedes se enamoran mediante la voz, así mismo ustedes pueden enamorar mediante la voz a un juez, diciendo las cosas de manera clara y diáfanas, sin mentiras. Que es lo que también me resultó a mí, es que cada vez que yo hablo o doy una audiencia, siempre lo respaldo con documentos. Porque muchos de los abogados son leguleyos, dicen el artículo, el código dice esto, cuando el código no dice eso. Entonces ustedes tienen que tener una ética de que los jueces sepan que cuando ustedes están diciendo algo, realmente sea cierto, porque está el documento de respaldo, o está el artículo de respaldo, que lo deben nombrar, no decir, ay, en el código dice esto, en la ley tributaria dice el otro. La Corte Nacional ya ha dicho eso, la Corte Constitucional ya ha dicho eso, no funciona. Lo que funciona es en la Corte Constitucional, en la resolución número tal, en el apartado 45 dijo lo siguiente. Entonces, eso es lo que funciona, no funciona eso porque los jueces no prestan atención a eso, igual los clientes. Muchas gracias por su aportación. Bueno, abogado, le agradecemos por la respuesta que usted lo ha dado y lo ha quedado claro en lo que usted lo ha expresado en cuanto a la comunicación en el libre ejercicio profesional. Le agradecemos todo el grupo de estudiantes que estamos aquí, pues muchas gracias. Gracias, hasta luego.